un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina. Muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo episodio del podcast de Lo que queda del día. Conversamos con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, porque hay muchas noticias dentro de este verano cargado de información. Se está desarrollando el desalojo de la megatoma de San Antonio, un proceso que no ha estado exento de serias dificultades, y en las últimas horas además el reporte del uso de armas. Vamos a estar preguntándole respecto a esos temas, a cómo el gobierno busca impulsar esta difusión de los 1000 avances entre el año 2022-2026, una cuestión que no ha estado exenta de críticas de parte de la oposición. De esos y otros temas trata la conversación con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos. Nos ha tocado implementar un fallo de la Corte Suprema, en este caso que es obligatorio, luego vino una apelación a la Corte, o sea, vino un ejecútese por parte de la Corte de Apelaciones. Durante todo este proceso nosotros advertimos a tribunales sobre las dificultades y las complejidades de un territorio como el Cerro Centinela, donde hay más de 10.000 habitantes, donde son 4.000 hogares, familias, etcétera, que viven en este lugar. Por lo tanto, lo que estamos viendo durante estos días es la anticipación de escenarios que nosotros habíamos descrito, tanto en los informes públicos que le entregamos a la Corte, como en el último a la Corte de Apelaciones, que fue de manera reservada. Y evidentemente, como todos los desalojos que nos han tocado a lo largo de este gobierno, nunca son procesos mecánicos, siempre tienen que ir generando una adecuación, una adaptación al territorio, a lo que uno va encontrando. Hoy día en particular, efectivamente vimos un grupo minoritario bastante violento, posiblemente asociado a temas de narcotráfico, como lo han estado señalando las autoridades regionales, lo cual implicó mayor esfuerzo operativo y técnico por parte de la fuerza policial, que por suerte ha desencadenado en la detención de al menos 5 individuos que estarían siendo responsables, digamos, de este actuar más violento. También se incautaron diferentes tipos de armas y también algunas molotov, como bien ha dicho la policía. Entonces, evidentemente hoy día estuvo más difícil por este grupo minoritario y muy violento, asociado más bien al delito, pero la amplia mayoría del Cerro Centinela, que como les digo son más de 10.000 personas las que ahí habitan, no han estado movilizándose en contra del desalojo. Al contrario, hemos estado coordinando a aquellos hogares que han desalojado voluntariamente, colaborando junto con el municipio y desde la delegación presidencial para que puedan ir generando el desarme de las viviendas, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Así que esperamos que esa tónica nos permita seguir avanzando. Hoy día tocó la parcela número 13. Lo que me informan ahora hace minutos es que vamos en un 80% ya de demolición de esa parcela. La parcela 11, que fue el operativo de ayer, ya está al 100% controlada. De hecho, se hizo el acta de entrega a los dueños y por lo tanto esperamos que a partir de mañana podamos ir consolidando estas dos zonas a propósito de culminar un proceso de demolición adecuado, proceso de sacar escombros, poder generar los cierres perimetrales con el resguardo de la fuerza pública como corresponde. Cuando usted dice que ya hay 5 detenidos, ¿qué sabe el gobierno respecto a esas personas? ¿De qué manera se habían coordinado? ¿Algún tipo de antecedente que nos pueda entregar respecto a ellos? Mire, lo que nosotros podemos saber es que son personas que estaban realizando diferentes tipos de delitos, están procesadas en este caso, tanto por ley de barricada y por otro tipo de infracciones. Como le digo, las sospechas fundadas están en que son más bien parte de grupos minoritarios y muy asociados al crimen o al narcotráfico. La amplia mayoría de la población ha estado colaborando y están a la expectativa de que nosotros continuemos con el plan habitacional que ha venido desarrollando Bimbo, al cual queremos reforzar ese mensaje. La mayoría de los habitantes del Cerro Centinela han suscrito una colaboración con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se ha difundido algún tipo de información un poco inexacta hoy día
A propósito de estos mismos grupos minoritarios, donde dirían que todo es falso lo que estaba señalando el gobierno, y si no es así, el decreto expropiatorio está en curso de la zona donde se va a generar el plan habitacional. Los subsidios se están trabajando para lograr tenerlos para cada una de las familias, por lo tanto las federaciones de cooperativas deben estar tranquilas en que el plan que se ha ido gestionando por parte del Ministerio de Vivienda sigue en curso, y mientras tanto nosotros tenemos que también seguir coordinando a través de la delegación presidencial, que ha venido haciendo un gran trabajo. Recuerde que solamente la semana pasada, Paula, también estuvimos en desalojo también en zonas de bienes fiscales en Quilpué. También se desarrolló el desalojo de la zona de la familia Correa en esta región. Ahora estamos en este nuevo desalojo, por lo tanto, a desafíos tan complejos como esto, creo que se está respondiendo de muy buena manera a nivel regional, y continuaremos en esa senda. Ya, claro, no cabe duda respecto a la complejidad del desalojo, pero usted ha planteado algunas cuestiones que son importantes. Hay algo de desinformación que ha circulado en el desalojo, versiones encontradas, ¿no es cierto? Usted dice que la mayoría de los habitantes está colaborando o allanándose a el desalojo, que hay un grupo pequeño acotado que ha sido detenido en incidentes los más graves, ¿no es cierto?, como el paleo de Carabineros, y usted dice que eventualmente tienen algún tipo de vínculos con narcotráfico, estarían en una lógica criminal. Se incendia maquinaria, por ejemplo, se incendia, yo entiendo, una máquina. ¿Serían este mismo grupo de las personas que están detenidos las que participaron, por ejemplo, en ese incidente? Así es, evidentemente que hay un grupo, insisto, minoritario que está buscando generar distintos tipos de complejidad al actuar de la fuerza pública, pero no habrá tolerancia con ninguno de ellos. Se seguirá avanzando. Nosotros estamos trabajando por cumplir el fallo de la Corte. A eso se nos obliga, ese es nuestro deber, y al mismo tiempo en que se logre el plan habitacional. Y para eso se tienen que cumplir ambas cosas. Se están trabajando en ambas cosas. Restituir los bienes que ya se informa la Corte que tenían que ser restituidos, que son los que hoy día tuvieron una alta complejidad. No así el día de ayer, que fue donde la mayoría de las personas que habitaban voluntariamente fueron haciendo el desalojo. Hoy día un grupo minoritario no quiso hacerlo de esa manera, y probablemente en ese lugar Carabineros está generando las investigaciones que corresponden para poder identificar no solamente las personas que hoy día interrumpieron el actuar de la fuerza pública, sino que también cuáles serían los delitos que en ese lugar se podrían haber estado cometiendo. Hay 4 hombres chilenos detenidos ya durante la mañana, 3 por ley de Vargas y 1 por el delito de incendio, y quien siga oponiendo ese tipo de resistencia tendrá la misma respuesta por parte del Estado. ¿En total son 5 detenidos? Porque menciona 4 chilenos. 4 hombres chilenos fueron los detenidos durante la mañana. Ya, y respecto a los carabineros heridos de bala, ¿es un carabinero? Hay más de uno. Son 2 carabineros heridos. Tanto en el momento de la mañana el delegado presidencial Yanino Riquelme estuvo acompañándoles en el hospital. Por suerte son heridas de menor gravedad, están completamente fuera de riesgo, pero como les digo, el respaldo y el acompañamiento a la fuerza pública ha estado permanentemente desarrollándose desde nuestra delegación presidencial, y así continuará durante todos estos días. Insisto, ninguno de estos escenarios era un escenario desconocido para el gobierno. De hecho, fueron los escenarios que le informamos, tanto pública como reservadamente, a ambas cortes, tanto a la Corte Suprema, que nos mandataba a cumplir el fallo, como a la Corte de Apelaciones, que determinó su ejecución con plazos concretos, que ayer comenzamos a cumplir. Era evidente que iba a ser así. Son desafíos muy difíciles para el Ejecutivo, pero el Ejecutivo tiene que cumplir con los mandatos que el Poder Judicial le instruye. Pero también es importante recordar que el gobierno hizo esfuerzo durante muchísimo tiempo, incluso con críticas de diferentes lugares, por haber buscado distintas alternativas antes del desalojo. Esta es una respuesta de última ratio. Es cuando ya se agotaron todas las instancias de negociación, como las que se llevaron a cabo durante tanto tiempo, que buscaba un acuerdo con los dueños y propietarios de este inmueble. Eso no prosperó. Hicimos todos los esfuerzos para lograrlo, y hoy día estamos en estas medidas que son de fuerza, pero que también no solamente nos quedamos centrados en ello, sino que también constituimos un plan habitacional para la amplia mayoría de los
habitantes del Cerro Centinela, que sigue en pie, que está y sigue su curso, y esperamos que durante el mes tengamos mayores pasos en su concreción. Así que, como ve, es una medida que es multidimensional, que tiene muchísimas aristas, pero todas ellas, pese a su complejidad, la estamos abordando con la mayor responsabilidad. Subsecretario, lo cambio de tema. Otro de los hechos que han estado marcando la agenda informativa hoy, uno tiene que ver con el desalojo de la no, bueno, así son las jornadas. Y hoy se entrega las decisiones del tribunal respecto al caso Gatica, el caso por la pérdida de visión de Gustavo Gatica, ¿no es cierto?, donde se declara inocente al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo. Aquí, por supuesto, que hay una decisión judicial, hay reacciones de todos los involucrados, pero también hay una arista política vinculada, por ejemplo, a la aprobación de la ley Retamal, que es una de las cuestiones que considera el gobierno uno de sus logros, ¿no? Y que es invocada dentro de este proceso para acreditar la legítima defensa o fortalecer el argumento de la legítima defensa, podríamos decir, de Claudio Crespo. ¿Cómo observa el gobierno el fallo, esta decisión judicial? Bueno, yo creo que escuché también al ministro de Justicia hace poco, Jaime Gajardo, donde planteaba que primero hay que esperar el fallo y poder analizarlo adecuadamente, a ver en qué se está fundamentando el veredicto que ahí se dio. Pero como todos saben, y a propósito del tema anterior, la justicia es un poder independiente del gobierno. En el caso anterior, como usted vio, nos instruyó algo que es muy complejo para cualquier ejecutivo cumplir, porque es un poder independiente, ¿no? Entonces, así como no comentamos en su momento la responsabilidad penal de agentes del Estado en el caso de la senadora Campillay, tampoco corresponde hacerlo en este caso. Pero creo que aquí hay un aspecto más humano, que es que empatizamos y solidarizamos con Gustavo Gatica y las víctimas del trauma ocular durante las manifestaciones, y entendemos que, como él mismo ha manifestado, va a hacer uso de un recurso pendiente, que es el de la nulidad. Claro, y queremos, es importante hacer una prevención, que bajo los principios de una democracia y Estado de Derecho no es comprensible que una persona, por manifestarse, reciba un disparo en los ojos, que dé ciega y que eso no tenga sanción. No es comprensible, ¿no?, bajo un Estado de Derecho y en una democracia, que eso quede sin sanción. No podemos opinar sobre si se está usando o no la ley hasta que esté el fallo, insisto, porque ahí es donde se dan los argumentos legales y de prueba al respecto. Por ahora hay solo interpretaciones jurídicas, así que nosotros lo que nos corresponde como gobierno es acatar y respetar todos los fallos como dijo el ministro de Justicia, de un poder que es independiente al de nosotros, pero tampoco eso inhibe empatizar con la situación vivida por Gustavo Gatica y todas las víctimas de trauma ocular. Claro, pero cuando usted plantea, subsecretario, que no es posible que alguien pierda la vista, como ocurrió en el caso de Gustavo Gatica, esa es una cuestión respecto a lo cual el fallo, si bien no conocemos todos sus antecedentes, sí se pronuncia de alguna manera cuando ratifica que efectivamente Claudio Crespo es quien dispara, pero que lo hace en legítima defensa, de acuerdo a los protocolos vigentes, y además en una cuestión fortalecida, como decíamos, por la actual ley Nain Retamal. ¿No hay en su comentario también una crítica a la decisión de la justicia? Yo digo que no es comprensible, dije, ¿cierto? Para la ciudadanía, evidentemente, que alguien por manifestarse reciba un disparo en los ojos y que de pronto eso no tenga ningún tipo de sanción, pero al mismo tiempo, como ha dicho el ministro Jaime Gajardo, hay que esperar a analizar cómo corresponde el fallo, porque de momento lo que hay son muchas interpretaciones jurídicas. Y de todas maneras, ninguna de las dos cosas anteriores que he dicho es incompatible con señalar que al gobierno lo que le corresponde es acatar lo que el poder independiente establece. Ahora, hay bastantes instancias todavía en los diferentes procesos, como bien conversaba antes. A nosotros nos tocó con el tema del desalojo acatar un fallo de la Corte Suprema, pero luego se generaron apelaciones, tuvimos que ir a la Corte de Apelación y finalmente se dio la instrucción de ejecutar la orden de la Corte Suprema con plazo desde la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, la justicia y este poder que es independiente a nosotros tiene diferentes tipos de instancias
y probablemente eso va a estar también sobre el tapete en las próximas semanas. Subsecretario, ya lo decía usted, una jornada cargada de noticias y podríamos decir que las últimas semanas han estado marcadas por la información, la dificultad para encontrar acuerdos en el Congreso, de manera de hacer avanzar los últimos tramos de la agenda legislativa del gobierno, el fallo que se conoce hoy, el desalojo, y esto todo cuando el gobierno ha presentado sus 1000 avances económicos y sociales. Chile está mejor que ayer, ese es el nombre del documento. ¿Habrá espacio para, digamos, plantear o encontrar oxígeno para estos avances que ha presentado el gobierno en medio de esta agenda de enero, con un presidente electo que avanza y hace noticia en la constitución de su gabinete, el anuncio de sus ministros y ministras? ¿Hay espacio para estos para publicitar estos 1000 avances, como me imagino es la intención del gobierno? O sea, yo creo que es evidente que la intensidad de administrar un país no baja en ningún momento. O sea, el presidente nos mandató a gobernar hasta el 11 de marzo, ¿cierto? Así él lo ha transmitido, así él está trabajando, y nosotros junto con él no vemos que disminuya en ningún momento la intensidad que se requiere para poder gobernar Chile. En particular, siempre he dicho que para gobernar Chile se requiere tener sentido de urgencia, empatizar con la ciudadanía, y la ciudadanía tiene múltiples urgencias que se manifiestan cada día. El precio de las cosas, que se encarecía sistemáticamente desde el 2022, ¿no? Las cosas más básicas que consumen las familias chilenas, desde el pan, la leche, el gas, todo subía sistemáticamente con una inflación de 14%. Hoy día vamos a entregar el país en una inflación por bajo del 3,5%. Y eso implica que los precios comiencen a entrar en cierta racionalidad lógica, pero al mismo tiempo eso no es suficiente. Usted también requiere subir el sueldo mínimo, ¿no? Y había muchas tesis de que si subes el sueldo mínimo puedes producir más desempleo. Hemos visto que eso no es así. De hecho, hemos ido combatiendo el desempleo con la prioridad que el presidente dio, y hemos ido logrando reducirlo, pese a que se incorpora mayor cantidad de gente al trabajo. Estamos llegando a cerca de más de 9 millones de personas incorporadas al mercado laboral. Por lo tanto, se subieron los sueldos, se contuvieron los precios mediante el trabajo económico frente a la inflación, pero al mismo tiempo, ahora en el mes de enero, hay pensiones que subieron, y subieron en septiembre. Ahora hay nuevas pensiones que subieron en enero. Las mujeres hoy día no van a ser castigadas por la edad o la mayor esperanza de vida por parte de la AFP. Entonces, ante igual cotización van a tener igual pensión. Esos son logros concretos que entraron dentro del hogar de las familias chilenas. Yo, junto con el presidente, siento que de eso hay que estar orgulloso, de haber contribuido de forma material a una mejor vida. Porque la situación que nosotros recibimos en 2022 era bastante dura para los hogares chilenos, además con bastante menos esperanzas del futuro. Recuerde usted que veníamos de una pospandemia, veníamos de una crisis social importante, de un país bien fragmentado, 2 procesos constitucionales que nos tocaron sobrellevar, cada año de gobierno una elección, polarizando los debates muchas veces, que impedían mayores acuerdos. Así y todo, logramos sacar adelante acuerdos transversales en diferentes materias, y que hoy día hacen que Chile se prospecte de una mejor manera hacia su futuro, con un crecimiento que está casi en el 3%, cosa que era impensada. Recuerda usted que al inicio del gobierno nos decían que prácticamente con nosotros se acababa Chile. Eso no fue así, fue todo lo contrario. Hemos logrado un país con mayor cohesión, con mayor paz social, que está en mejor pie para enfrentar su desarrollo a través de la diversificación de la matriz productiva, como por ejemplo han sido los acuerdos del litio, el superávit del cobre, las exportaciones y sus récords que han estado batiéndose año tras año, y al mismo tiempo un mejor control de nuestras fronteras, que fue fundamental. Mire, en el debate presidencial anterior fue clave este tema de la migración, uno de los temas que más preocupa a los chilenos y a las chilenas. Nosotros mostramos con cifras cómo, en comparación con el último año del gobierno anterior, el 2021, y sin entrar a polemizar con ellos, ¿no? Y en relación a este último 2025, se redujo en un 54%, según las cifras de la PDI, la inmigración irregular por paso no habilitado.
¿Y sabe lo que se necesitó para eso? Desplegar a las Fuerzas Armadas en la frontera, mejorar los complejos fronterizos que estaban en una situación de abandono imposible de administrar, con miles de millones de pesos en inversión. Logramos que Chacayuta, Colchane y otros complejos fronterizos tan estratégicos funcionaran 24 horas durante los 7 días de la semana. Eso también requirió muchísima más de inversión, y las Fuerzas Armadas hoy día cuentan con puestos de observación fronteriza, con tecnología como drones y sistemas de monitoreo para identificar a kilómetros de distancia cualquier tipo de movimiento en nuestra frontera. Entonces, asegurar las puertas de tu casa y de tu ventana era fundamental, y eso es lo que hemos venido haciendo como el gobierno del presidente Gabriel Boric, y al mismo tiempo se redujeron crisis tan complejas como las que vivíamos en la macrozona sur. Entonces, sí, yo creo que hay espacio para comentar todo esto, sí creo que es bueno que se comente y que se divulgue, porque la idea es que Chile siempre aspire a más de lo que se hizo ahora, a que sigan mejorando las cosas. Eso es lo que tiene que aspirar el pueblo chileno, y nosotros tenemos que contribuir en que ellos sepan qué es lo que se hizo durante estos 4 años de gobierno. Sí, naturalmente el subsecretario no da el espacio para los 1000 avances, pero usted ha planteado algunas de las cuestiones que resultan más importantes desde su perspectiva. Solo, bueno, apuntar... Me gustaría hablar de los otros 900. Sí, pues, claro, pero no nos va a dar tiempo. Pero sí apuntar, subsecretario, que con independencia del orgullo que usted expresa respecto a lo logrado, este es un gobierno que entrega el mando a una administración de un signo político, uno podría decir totalmente opuesto, como es la de José Antonio Kast. ¿Eso también pesa en la evaluación, o usted cree que la evaluación de la administración de Gabriel Boric, en la que usted participa, como la de todos los gobiernos, se va a ir conociendo mejor con el tiempo? ¿No es suficiente el hecho de que se haya optado en las urnas por un gobierno de signo totalmente contrario? Mire, no lo sé, Paula, la verdad. No estoy enfocadísimo en que sigamos concretando y gobernando como el presidente nos ha instruido. Entonces yo puedo hablar de lo que nosotros hemos hecho durante estos años, de lo que estamos haciendo, como fue en nuestra primera parte de la conversación, pero no sé cómo se va a leer después del 11 de marzo lo que hicimos, ¿no? Y el presidente también ha dado señales de que tampoco está dentro de sus preocupaciones en este momento. Lo importante y lo que uno tiene que trabajar dentro de la función pública es alejarse de los maximalismos y centrarse en el trabajo concreto con sentido de urgencia para mejorar la vida del pueblo de Chile. Yo creo que en muchas materias la hemos mejorado. El pueblo de Chile hoy día tiene mayores ingresos que los que tenía cuando nosotros llegamos a gobernar, tiene mayores ingresos por pensiones, tiene mayores ingresos por salario mínimo, tiene mayores perspectivas de crecimiento económico, tiene un cobre mucho mejor valorado, tiene acuerdos como los del litio, tiene una diversificación de la matriz como el hidrógeno verde, tiene una energía renovable que siguen desarrollándose a gran nivel, tiene una macrozona sur que espera seguir ahora la senda del desarrollo con mayor inversión, tiene una zona fronteriza mejor cubierta, y eso es el deber de un gobierno, mejorar. Y esperemos que esa vara que hemos establecido sea de público conocimiento, y por lo tanto los chilenos y las chilenas sigan exigiendo mejoras en sus vidas, como hasta la fecha hemos visto que lo exigen, porque gobernar no es nada de fácil. Se viene hablando más de una década sobre las dificultades que es darle gobernabilidad a un país, y en esta ocasión creo que hemos tenido eventos demasiado difíciles de administrar, como los procesos eleccionarios, los procesos constitucionales, la pospandemia, la fractura social que existía en Chile, y frente a todo ello, con diálogo, con acuerdos y con mucho sentido de urgencia, logramos sacar adelante materias que eran imposibles. Muy bien, subsecretario, solo una última pregunta. ¿Habló de un PIB del 3%? ¿Cómo? ¿Habló de un PIB cercano al...? No, yo dije, espero. Porque... No, estamos en 2,6, si mal no recuerdo, que son las perspectivas últimas del Banco Central. Me podré equivocar en alguna décima, pero yo esperaría que después de cuando salgan todas las cuentas que se tienen que sacar, esperamos que tengamos una perspectiva mayor, y esperamos que ojalá mejore aún más la perspectiva del 2026. Insisto, si Chile crece, también es importante que la gente lo sienta en su casa. Entonces, esas teorías de que crecer por sí solo iba a producir mejoras en la vida de los chilenos no eran así. Nosotros hemos visto que se puede recuperar crecimiento junto con mejores y mayores ingresos para los sectores que menos tienen, porque la distribución
y el crecimiento tienen que ir siempre de la mano. Así que espero que esa sea la senda que el país continúe exigiendo, porque de esa manera mejoran los países. Continuamos en Lo que queda del día, un programa joven, siempre joven, porque vamos a hablar de la juventud y los riesgos. Es verano, hay algún tipo de preocupación a lo mejor en la familia respecto a cuántos riesgos asumirá la población más joven y la adulta también. Pero bueno, se estudia en chimpancés. Es un estudio amplio, bien interesante, de investigadores de la Universidad de Michigan respecto a qué riesgo toman los chimpancés y en qué momento de su vida. Naturalmente, los más jóvenes asumen más riesgos, pero ojo, que hay algunas diferencias importantes, por ejemplo, con los jóvenes humanos. Bueno, naturalmente hay grandes diferencias, pero lo vamos a contar. De acuerdo al estudio, las crías y los chimpancés jóvenes asumen mayores riesgos físicos, mayores incluso que los adolescentes y los adultos. O sea, en el chimpancé, el adolescente no es el problema de la casa, son los más chiquititos. ¿Qué ocurre? Que los chimpancés pasan gran parte de su vida en los árboles y por lo tanto tienen que trepar, tienen que saltar y a veces tienen que dejarse caer entre las ramas, por ejemplo, para pasar de un árbol al otro. Entonces, siempre o en general hay un nivel de riesgo, hay un riesgo real de caerse. Las caídas pueden ser graves, pueden ser fatales. Para analizar el comportamiento, se buscó o se identificaron dos tipos de comportamientos o de movimientos que eran los más peligrosos. O sea, de todo lo que hacían los chimpancés, ¿cuándo corrían más riesgo? Cuando se dejaban caer desde una rama para llegar a otra, ¿no? Y cuando saltaban de una rama a otra, sin sujetarse. O sea, hay que dar un salto y caer bien. En los resultados se vio que la edad era el principal factor que explicaba cuántos riesgos corrían en estos comportamientos. Y las crías eran 3 veces más propensas que los adultos a realizar estos movimientos peligrosos. ¿Qué pasaba con la juventud? También asumía más riesgos, pero los adolescentes y los adultos se exponían a mucho menos riesgo, a menos peligro. Interesante, ¿eh? Machos y hembras se comportan de manera similar, no importa cuán lejos están del suelo, las crías, si están lejos o cerca, son arriesgadas. La supervisión materna es importantísima en los chimpancés, pero tiene límites, porque la madre solo puede controlar a la cría mientras esté cerca. Cuando esté a un brazo de distancia, literalmente, cuando ya la cría se va más allá del brazo, entonces se empieza a mover de forma independiente y es muy difícil controlarlos, entre otras cosas porque esto pasa en un bosque. Así que es difícil mirar a estas crías. Ahora, ¿por qué estas crías de chimpancé son tan arriesgadas? Bueno, eso tiene una función, porque así aprenden habilidades claves: el equilibrio, la fuerza, medir su fuerza, ¿no? Coordinarse. ¿Qué pasa también? Que estos cuerpos jóvenes pueden tolerar un poquitito mejor las caídas y por lo tanto pueden practicar los movimientos que luego van a necesitar en su vida adulta. El estudio se publica en la revista Science y sugiere que en los chimpancés el riesgo, la exposición al riesgo, alcanza su punto máximo no en la adolescencia, sino en las primeras etapas de la vida y luego irá disminuyendo de manera constante. Eso es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.